Bien, hermanos, buen día, el Señor les bendiga. Qué bueno que hemos podido cantar estos himnos al Señor y son expresión doctrinaria de nuestra fe. Y damos gracias a Dios porque esto que creemos podemos proclamarlo en nuestras conciencias y cantarlo. Bien, hermanos, el día 13 de octubre, domingo 13 de octubre, estuve introduciendo el tema de la apostasía como un indicador del último tiempo. Y nosotros vimos en el libro de Gálatas una pregunta que el apóstol Pablo hace a algunos judíos que se habían convertido a Cristo y a algunos gentiles que también habían recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el apóstol Pablo les hace esta pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad es el mensaje que Dios expresa a los hombres a través del Evangelio. Dice Juan 17 que su palabra es verdad. La Escritura dice que Cristo es la verdad. Y la pregunta que Pablo le hace a estas personas que habían iniciado el camino de fe es: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad bíblica revelada por Dios debe ser creída para ser obedecida. Cuando una persona conoce una verdad pero no la obedece, está dando indicios de que en algún momento se puede alejar de la verdad y puede caer en apostasía. La verdad debe ser conocida y obedecida. Por eso Pablo hace esta pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La apostasía es un fenómeno que se va instalando en la vida de los individuos poco a poco, y esta persona se va desviando de la verdad. No obedece a la verdad tal como ha sido revelada por Dios. Y entonces la persona que cae en esto crea algunos atajos, algunos caminos más cerca, basada en su lógica y en su razonamiento personal. Por ello nosotros vimos la semana pasada cómo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y en el capítulo 3, cuando el Señor envía el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, se confrontan corrientes apóstatas que comenzaban a incubarse dentro de esas iglesias, y cómo son reconocidas esas corrientes para el Señor hacerle ver a esas iglesias que necesitaban confrontar esos desvíos de la palabra de Dios, de las doctrinas bíblicas, para regresar a la verdad. A la iglesia en Galacia exactamente se le hace exactamente esta misma advertencia. Y la Escritura nos muestra en el libro de 2 Tesalonicenses,
el capítulo 2, el verso 2 y 3, nos narra y nos dice que la apostasía es un indicador de que estamos en los últimos tiempos o en el último tiempo y que Cristo está pronto por regresar a buscar a su iglesia. Por ello, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 2 y 3, dicen: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. No os dejéis mover, no os dejéis quitar este pensamiento de vuestras mentes. Esto debe ser un aspecto prioritario de todo el creyente, de que el Señor está cerca. Y el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Note, el propósito de la apostasía, del espíritu de la apostasía, es alejar a la gente, a los creyentes, alejarlas de la verdad. Ese es el objeto. Recuérdese que el apóstol Pablo había advertido en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. La iglesia es la única institución autorizada por Dios para sostener la verdad en la tierra. Mire, ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni la escuela son entidades que están llamadas a sostener la verdad de Dios. La única institución en el mundo que Dios ha autorizado y la ha capacitado para que sostenga la verdad, ¿usted sabe quién es? La iglesia. La iglesia. Por ello, la iglesia debe entender, la iglesia del siglo XXI debe entender que su razón de ser está vinculada a conocer, a enseñar, a proclamar y a perseverar en la verdad. Uno de los elementos fundamentales del espíritu de apostasía es que la apostasía exalta al hombre, pero la verdad del evangelio exalta a Cristo. Por eso las corrientes humanistas resaltan al hombre, porque eso es parte del espíritu de apostasía. Y tenemos en esto, hay que ser fino. Por eso usted ve que en el mundo se aprecia tanto los títulos humanos, porque eso como que hace sentir que el hombre es algo grande,
porque tiene esos títulos y tiene esos estudios y tiene ese conocimiento, cosa que le voy a decir, no estamos en contra del conocimiento, pero usted sabe lo que Dios dice, que es lo que pasa con el conocimiento que no exalta a Cristo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso hay mucha gente que aunque tiene títulos magna summa cum laude, mega doctores, PhD, todo eso, pero no tienen amor para con los demás. Por ello, uno de los elementos centrales del espíritu de la apostasía es resaltar al hombre. La verdad del Evangelio resalta a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El creyente está comprometido con la verdad revelada por Dios en su palabra. Por eso en San Juan 17 el Señor Jesús, cuando oraba, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, aparta a tu pueblo a que conozca la verdad y obedezca la verdad. Santifícalos, céntralos en tu verdad. Por eso vimos ahorita que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos debemos dejar mover de la verdad. ¿Es Cristo y el Evangelio la verdad? Nosotros creemos que sí. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. No nos dejemos arrastrar por el espíritu apóstata de nuestros tiempos. Usted y yo necesitamos conocer la verdad a fondo, toda la verdad revelada. Vimos por ello posteriormente otra porción la semana pasada que estaba en el libro de la carta a Timoteo, el capítulo 4, primera Timoteo 4, versos 1 hasta el 3. Repasamos ese texto que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en el último tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuche esto no es una declaración liviana, esto es bastante serio. Y dice allí: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y yo vuelvo y caigo ahí. Mire, le voy a decir, muchas de la razón por la cual a una persona se le cauteriza la conciencia, mucha de esa razón. Una, le voy a decir, una cosa que cauteriza la conciencia es la ignorancia, pero también el mucho conocimiento hace que la gente se cauterice. Dice verso 3 que la enseñanza de esta gente de mente cauterizada tendría algunas características que están descritas en el verso 3 y en el verso 4 de primera a Timoteo. Usted puede ver cuáles son las características de la apostasía que dice el versículo 1. Mírelo en versículo 3 y 4. Prohibirán casarse,
mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No vamos a entrar en esto en este momento, pero tienen ahí ustedes algunas evidencias que le indican cómo está marcada, cómo está configurada la apostasía que iba a aparecer en el último tiempo. Usted lo puede ver, está ahí señalado. Primera Timoteo 4, versos 1 a 3. Déjeme decirle, esta epístola no la escribí yo, la inspiró el Espíritu Santo y se la reveló al apóstol Pablo. Y él es quien dice estas cosas aquí. Ahora bien, dice que apostatarían de la fe para escuchar falsa doctrina. Mire, hay un gran silencio sobre este tema en este tiempo. Este tema debiera ser estudiado por cada creyente, con la característica del engaño, de la falsedad, de la apostasía. Ese es un tema que todos debiéramos estar estudiando en nuestros tiempos. Hay mucha gente hoy que anda con la Biblia. Gente que tiene la Biblia, pero niega el mensaje que Jesús predicó. La doctrina que Jesús predicó. E inclusive algunos la contradicen. Sin lugar a dudas, podemos reconocer el espíritu de apostasía, decíamos, porque básicamente se manifiesta en dos áreas donde flaquean los que practican estas cosas y se desvían de la verdad. Las dos áreas básicas donde flaquean es en el área espiritual y en el área moral. Recuerde, segunda de Pedro 2:20. Vaya allá, segunda de Pedro 2:20. Dice ciertamente, es decir, es una afirmación que está haciendo. Dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, la gente que cae en apostasía inicia bien, frecuentemente inicia bien, da un primer paso de fe correcto, pero se van alejando poco a poco hasta que definitivamente se enredan y se alejan definitivamente y vuelven hacia atrás. Y a veces inclusive caminan paralelamente a lo correcto, pero fuera del camino. Yo les decía a ustedes la semana pasada cuáles son los elementos fundamentales del espíritu de apostasía. Del espíritu de apostasía. Yo les decía a ustedes que tenía 4 elementos básicos que quiero que ustedes no olviden. La apostasía tiene primero un problema con la verdad.
ataca la verdad. Ataca la verdad. El segundo elemento, se revela hacia la autoridad de la palabra y hacia la autoridad delegada por Dios en la iglesia. Rebelión de la autoridad hacia la figura de autoridad. Son personas que denigran la autoridad, atacan la figura de autoridad. Por eso, en lo político, en lo social, en lo familiar, en lo religioso, mire, hoy, ¿usted sabe que en Chile hay un problema con el asunto de la autoridad? ¿Usted sabe que en Venezuela, en Bolivia, en Haití, ahora mismo yo le estoy hablando de países que son cerquita a nosotros? ¿Usted sabe que se está atacando la autoridad? Pero usted sabe que en las escuelas hoy los muchachos no quieren reconocer a sus maestros como una autoridad. Y usted sabe que los hijos hoy no quieren respetar a sus padres en el hogar, en la familia. Hay un ataque a la figura de la autoridad. Esa es una gran señal de apostasía. Pero déjeme decirle, eso no solamente ahí, en lo religioso. A la autoridad se le denigra también. Se le denigra, se le ataca. Eso es una señal de apostasía. Otra señal, es decir, un ataque a la verdad, una rebelión a la figura de la autoridad. Un tercer elemento del espíritu de apostasía es la exaltación del yo y de las opiniones, el orgullo de líderes. Eso, el orgullo de los líderes, eso es una señal de apostasía. Y una cuarta señal, un elemento también importante en el espíritu apóstata, ¿usted sabe cuál es? El amor al dinero. El amor al dinero. Eso es una señal de apostasía que no escapa al mundo religioso tampoco. Hermanos, no tenemos tiempo para más en cuanto a ponerlo en la perspectiva que habíamos estado trabajando por razones de tiempo y yo pretendo avanzar, pero no quiero que usted olvide los 4 elementos del espíritu de apostasía. Ataque a la verdad, rebelión hacia la figura de autoridad, la exaltación del yo o del ego del hombre, el orgullo personal, y 4, el amor al dinero. No olvide esos 4 elementos propios del espíritu de apostasía que vendría en el último tiempo. Ahora bien, hermanos, avancemos por unos minutos. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ve el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que con el fin que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, la iglesia tiene que ser fino en esto.
Hermanos, la iglesia tiene que tener sus ojos abiertos, sus oídos finos para detectar el error. El error. Y dice este texto que hay peligros en no ser maduros en conocer cuál es la verdad y cuál es el error. Nos pone este texto a conocimiento del peligro de la inmadurez espiritual. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, indecisos, que no tenemos capaz de discernir qué es la verdad y qué es el error. Llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que puesto que son muy hábiles, emplean fíjese, no dice con sabiduría, sino con astucia. Porque ¿sabe qué? En la astucia hay un juego de palabras, hay una marrullería en hilvanar argumentos con el fin de enredar a los demás. Yo recuerdo hace más de posiblemente unos 20 años atrás, se apareció en el negocio de un cuñado mío un señor agrónomo que venía desde Santiago de los Caballeros. Y él le postuló, le dijo a Rafaelito, a mi cuñado, yo soy Elías, el profeta Elías, del que habla la Escritura. Óigame eso, hermano. Óigame eso, hermano. Y ojalá, cuando yo llego, está el pobre cuñado mío bregando con ese fenómeno. Y me dice él, venga para que usted escuche. ¿Usted sabe lo que él dice? Bueno, hermano, ahí ese individuo y yo tuvimos un brete como de 1 hora. Y recuerdo que luego de eso nos citamos en una ocasión más. Porque yo le dije, vamos a buscar quién es Elías en la Escritura. Muéstrame tu cédula a ver si dice Elías. Se llamaba, creo que Juan, qué sé yo qué. Y dije, entonces, pero tu acto de identidad dice que tú no eres Elías. Tú eres. Y comencé, le digo, vamos a buscar en la Escritura. Mira, yo te voy a mostrar en la próxima vez que yo soy un enviado de Dios. Nos citamos una vez más. Y yo le busqué por la palabra, yo me preparé. Y yo le mostré por la Escritura que él era un falso Elías. Porque él se autodenominaba profeta Elías. Pero no es que él era el profeta Elías. Hermanos, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, todo verdadero creyente debe ser un experto en la verdad. Todo creyente está llamado a ser un experto de la verdad. Una persona que conoce, que maneja la verdad, que sabe lo que es la verdad, que sabe quién es la verdad, que conoce la doctrina de Cristo. Todo verdadero creyente debe ser un fino catador en el reconocimiento del error. Usted sabe, hay gente que son catadores de vino y esa gente, mire, por el olor, te dicen, este vino es
de tal tipo de uvas. Y ellos son finos y ellos conocen por el olor, a veces por el sabor. Son finos y conocen esas cosas. Todo creyente debe ser un fino catador para reconocer el error. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? ¿Cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu de error? Y por ello, en esta mañana, quiero que en la última parte de mi intervención vayamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y yo quiero que ustedes sigan con detenimiento esta porción. Primera de Juan, el capítulo 4. Note, yo voy a leer, aquí vamos a leer los primeros 8 versos. Vaya dándole seguimiento. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Hablamos del espíritu de apostasía. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Óigame bien, Dios dice que por el mundo han salido falsos profetas, enseñanzas falsas, doctrinas falsas, erradas, lejos de la revelación bíblica. Verso 2. Dios dice: probad. Por eso le hablaba que todo buen creyente tiene que ser un buen catador. Probad los espíritus. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ahora, mírese cuando las cosas son de Dios y provienen de Dios. ¿Cómo son? Mire el verso 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Note, eso está de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, cuando dice: grande es el misterio de la piedad, que Cristo ha venido en carne. Algo que es de Dios es toda persona que reconoce que Jesucristo es Dios. Los musulmanes no creen que Jesucristo es Dios. Pero hay otros grupos que no creen esto, que Jesucristo es Dios. La palabra de Dios dice que todo espíritu que es de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y de eso más adelante vamos a hablar, porque estamos hablando de la apostasía como un indicador del último tiempo. Y vamos a ver que la manifestación del anticristo es un indicador confiable de que Cristo está cerca. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Oiga lo que está diciendo la Escritura. Esto es algo que todo creyente tiene que tener muy pendiente. El espíritu del anticristo, de quien se opone a Cristo, ya está en el mundo. Y hay muchas corrientes filosóficas, doctrinarias, teológicamente hablando, que se opone a la enseñanza de Cristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el mundo hay un espíritu anticristo, anticristiano, antivalores cristianos, ideología de género, el asunto de todas estas cosas confundidas, que gay, que transgénero, que todas esas cosas son parte del espíritu anticristiano. Vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabed que si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero. Los creyentes verdaderos que defienden la verdad y que predican la verdad pueden ser aborrecidos del mundo por proclamar la verdad. La verdad todo el mundo la quiere, pero la verdad es dura y no es popular. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Note el espíritu de este mundo, que es el espíritu del anticristo, que es el espíritu de error, que es el espíritu de apostasía. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Son del mundo, hermanos. Cuando nosotros fuera de este lugar nos reunimos para hablar, ¿de qué cosas hablamos? ¿De las primarias? ¿De la pelota? ¿De qué nosotros cuando nos juntamos hablamos? Los que son del mundo, ¿qué hablan? Lo del mundo. Que se va, que no se va, que se fue, que se quedó, que se va. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros, ¿de quiénes somos? ¿Del mundo o de quién somos? Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Note eso, note eso. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Nosotros, los hijos de Dios, estamos comprometidos con la verdad. La apostasía y este mundo sigue el error, la falsedad, la mentira, el engaño. Hermano, lo que usted afirma, esté seguro que viene de Dios y que Dios lo ha dicho, porque todo lo que Dios ha dicho es verdad. Pero lo que dicen los hombres y lo que dice este mundo, la mayoría de las veces, puesto que cuando no está conforme a lo que Dios ha dicho, cae en el error, cae en la falsedad y cae en la mentira. Que todo lo que tú hables, lo hable conforme a lo que Dios dice en su palabra. Que todo lo que tú plantees tome en cuenta lo que Dios dice
en su palabra. Nosotros debemos conocer cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu de error. Verso 7. Amados, amémonos. Note ahora, una evidencia de tener el espíritu de verdad es el amor. El amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de los hombres, es de este mundo. ¿De quién es el amor? ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Amor. Hermano, usted ama aún al niño más de menor edad que esté aquí, usted es capaz de amarle. Usted es capaz de sacrificarse por ese niño. Usted es capaz de darle a alguien que no es ni ariente ni pariente suyo, pero que usted lo ama, que usted lo cuida, que usted quiere lo mejor para él. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Eso es signo de que caminamos en la verdad, el amor. El amor es de Dios, porque todo el que ama es de Dios. Amor no significa que te complazco en todo lo que tú dices y quieras. Te amo y te complazco en lo que Dios dice que debo amarte y complacerte. Porque aún sabemos que los padres corrigen, ¿por qué? Porque aman. Cuando un papá o una mamá corrige a su hijo, lo hace ¿por qué? Porque ama, porque te ama. El amor es de Dios. Y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vivimos en tiempos terribles, donde el amor y la manifestación de amor escasea mucho. Y yo pienso que ese espíritu individualista y esa exaltación del yo nos dice, bueno, yo debo amar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cuando se trata de yo amar a alguien que no es mi familia, entonces decimos, no, yo amo hasta aquí. El verdadero amor ama a quien no es tu familia. Y si usted solamente ama a su familia, usted no ama a su vecino, y usted le tira la basura a su vecino, y usted no considera a su vecino, su amor no es un amor bíblico. El amor verdadero toma en cuenta a los demás. No solo a mí y a los míos, toma en cuenta a los demás. Pero en esta época, como parte del espíritu apóstata, ¿usted sabe qué es lo que nos enseña la filosofía de este mundo? Ámate a ti mismo. Punto. El individualismo no puede ser posible. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ese es el mandamiento. Fíjese que Dios no dice, ámate a ti mismo, ama a Dios. Ama a Dios. Porque el que ama a Dios se amará a sí mismo y amará a los demás. No, el que ama a Dios y ama a su prójimo está haciendo lo correcto. No es amarme a mí mismo, es amar a Dios sobre todo, sobre mí mismo inclusive.
Porque muchos cuando dicen me amo a mí mismo primero, está diciendo que yo estoy por encima de Dios. Mi amor por mí mismo está por encima del amor a Dios. No, falso, errado. Yo debo amar a Dios primero y luego a los que me rodean. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Punto. ¿Usted puede entender lo que es, lo que está diciendo la carta? Probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Usted sabe qué? ¿Cuáles dos características son de Dios que dicen que una persona es creyente? La verdad y el amor. Juntos. Por eso dice, seguid la verdad en amor. Porque muchos usan la verdad para herir, para ofender, para destruir a otros. Debemos amar la verdad. Debemos conocer la verdad. Pero la verdad debe ser dicha y practicada en amor. Esas son dos cosas que andan juntas en la Escritura. Los legalistas solo piensan en la verdad y obvian el amor. Cuidado con eso. Cuando usted usa la verdad, esta es la verdad y esta es la verdad, y traza una raya de pizarro, es un espíritu apóstata. La verdad tiene que ir combinada con el amor. Jonathan Edwards, sobre este pasaje, enmarca 5 pruebas de la verdad, que no la vamos a detallar, pero si usted se fija en el pasaje de 1 de Juan 4, la verdad exalta a Cristo. La verdad se opone a lo mundano. La verdad lleva a la palabra de Dios a la persona. La verdad, el punto de las evidencias que marcan estas pruebas de verdad es que la verdad produce amor a Dios y amor a los demás. La verdad exalta lo que es real. Exalta a Cristo, se opone a lo mundano, lleva a las personas a la palabra de Dios, coincide con lo real y produce amor a Dios y amor a los demás. Vamos a dejarlo en este punto, en esta mañana. Pero ahí es que lo vamos a retomar en mis próximas intervenciones, que posiblemente van a ser en el mes de noviembre. Y ahí sí voy a coger un bateo y corrido, si Dios me lo permite. Porque es importante que entendamos estas verdades. Miren, hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos de apostasía. Hay mucho error, hay mucha falsedad, hay muchos atajos. Y necesitamos conocer lo que Dios dice. Y recuérdese, la verdad no solo es para conocerla, es para obedecerla. Verdad y amor vienen de Dios. Recuérdese que el diablo es el padre de la mentira y del error. Y uno de los puntos que voy a probar es que la apostasía inició en la eternidad pasada, cuando el diablo se rebeló, siendo llamado Lucifer, contra la autoridad del universo, que es nuestro Dios. La apostasía inició en la eternidad pasada, cuando Lucifer se rebeló contra la autoridad en la eternidad. Vamos a dejarlo aquí en este punto, en esta mañana, y vamos a pedirlo al Señor que nos ayude a ser gente
comprometida con la verdad bíblica. Que como iglesia, que como creyentes amemos la verdad. Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes no es un cantico como: no hablemos jamás la mentira, no engañemos a nuestros papás, que no hay cosa más bella que un niño cuando sabe decir la verdad. No es un cantico así que yo le estoy diciendo, no. Yo le estoy hablando de la verdad eterna. Estas son cosas serias que la iglesia y cada creyente debe abrazar, debe estudiar. Por eso Dios dice que los hermanos de Berea eran mucho más nobles, porque ellos indagaban para ver si los que le predicaban en el púlpito les predicaban las cosas conforme a la verdad. Todo verdadero creyente, mire hermano, es tu alma que está en juego. Y eso no debe depender, sí, porque todo lo que el pastor Amós dice es verdad. No, compruébelo con la escritura, a ver si es así. Ahora, si lo que le busco está ahí en la palabra de Dios, créalo. Porque se lo puedo probar con lo que Dios dice. Ahora, si lo que yo le digo es un mero hilvanamiento de unas ideas personales, pero yo no lo puedo probar con la escritura, mire, póngale a eso un asterisco. Y acérquese a mí después del culto: pastor, lo escuché hablar de esto y decir esto. Pastor, muéstreme esto por la escritura. Pruébemelo por la escritura. Es tu alma. Y eso no debe depender de un hombre. Es una relación personal tuya con Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Alimenta nuestras almas. Ayúdanos, Señor del cielo. Tú eres un Dios de verdad. Ayúdanos a conocerla, a creerla y a obedecerla. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.